Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos dispuestos en esta fría mañana de junio a hacer memoria del Señor Jesús en su muerte en la cruz, que nos permite ser llamados hijos de Dios. Es una gran bendición la que tenemos y disponemos en nuestra vida de ser parte de la familia de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Les invito a que cantemos en esta mañana, todos juntos, cada uno en su lugar, pero para que nos ayude a hacer memoria. El himno 240. Abba Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Cantemos el himno 240. Qué lindo himno el que hemos cantado, el que hemos entonado, donde nos sentimos parte de la familia de Dios, llamándolo Padre por medio del Señor Jesús. Vamos a leer en esta mañana para que nos ayude a meditar y a elevar nuestra mente hasta la misma presencia de Dios, el Salmo número 22. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 22, dice: y dejemos que la palabra de Dios sea la que nos ayude, la que hable, más allá de las palabras que podamos agregar nosotros. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, y le oyó. De ti será la alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que te buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Dios bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude a llevar nuestro corazón y nuestra mente hasta la misma presencia de Dios. La lectura de este salmo, mis hermanos, nos traslada al Calvario, inevitablemente. Allí fue donde, en su sentido más profundo, se cumplieron sus expresiones. ¿Cierto? Este salmo se escribió muchos años antes de la cruz. Sin embargo, allí está descrito claramente lo que iba a suceder. Es el cuadro de las horas más tristes de nuestro Salvador. El Señor, el registro de sus palabras, de las palabras del Señor como moribundo en sus últimos minutos en esta tierra. Ante la cruz podemos entender la gravedad de nuestro pecado frente a la justicia y a la santidad de Dios. Allí está la prueba irrefutable de nuestra maldad. Primero, el pecado trae sufrimiento, y allí está patente el padecimiento del Señor Jesús. El pecado trae dolor, y allí está el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Lo vemos en la cruz. El pecado separa de Dios, y en la cruz se oye su grito desgarrador, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado trae la muerte, y allí debemos morir en lugar nuestro. Toda esta escena nos muestra, queridos hermanos, al Cordero de Dios quitando para siempre el pecado de todos nosotros. Rindámosle esta mañana nuestra vida una vez más como regalo de gratitud por su obra perfecta efectuada en la cruz. Que al compartir estos símbolos que vamos a hacer ahora, llevemos nuestra mente hasta la misma presencia de Dios, hasta la cruz, viéndolo allí, pagar el precio de nuestra redención. Pero, mis hermanos, nuestro sería muy amplio, ¿cierto? Llevemos nuestra mente a la cruz y veámosle allí, pagando el precio de mi redención, de la tuya, de cada uno de nosotros.
Oremos para que el Señor nos bendiga en estos minutos antes de participar del pan y de la copa. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque nos permite llamarte Padre por medio de la sangre derramada. En esta mañana venimos a tu presencia para adorarte, para que recibas nuestra adoración. Sencilla, imperfecta, pero que tú puedes perfeccionar en tu presencia. Gracias, Señor, por habernos provisto de este Salvador tan grande, que supo y sabe compadecerse de nuestras debilidades. Bendice los símbolos que hemos de compartir en esta mañana, Señor, y que nos permitan llevar nuestra mente, nuestro corazón hasta tu misma presencia, ejercitando nuestra memoria una vez más. Quédate con nosotros y recibe nuestra adoración, que te ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hola, muy buenos días. Qué lindo poder compartir otra vez con ustedes. Lamentablemente, aunque no podemos reunirnos, pero eso no va a impedir que compartamos un tiempo sustancioso y que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para compartir la palabra de Dios. Y hoy hablando sobre lo que es la fe genuina, una fe genuina. Y de pronto el término fe puede convertirse en algo demasiado teórico, demasiado abstracto. Entonces pensé que lo mejor sería tomar un personaje bíblico para encarnar y para ver cómo funciona, qué es, cuáles son las características distintivas de una fe cuando verdaderamente es real y es verdadera y es genuina. Ahora, ¿qué ejemplo de fe tenemos en la Biblia? Seguramente algunos pensarán en Abel, en Abraham, en tantos personajes de fe que tenemos en el Antiguo Testamento, cualquiera de los profetas. Pero quiero ir al Nuevo Testamento. Y al tomar un ejemplo de fe en el Nuevo Testamento, algunos estarán pensando en Pablo, en Jesús mismo, en Bernabé. Pero para ayudarle en la búsqueda de un ejemplo de fe, quiero centrarme en un discípulo de Jesús. Y en un discípulo al que generalmente no vamos para verle como un ejemplo de fe. Porque quiero hablarles de Tomás, como un hombre que vivió una fe genuina. Tomás, justamente Tomás, que es el antimodelo de lo que es la fe. Tomás parece ser más bien el modelo de la incredulidad. Es más, le hemos puesto ese rótulo. Nos gusta rotular a las personas por su momento más débil o por su debilidad más destacada. Y tantos escritores y predicadores nos hemos dedicado a tomar un momento de crisis en la vida de Tomás y a partir de allí hacer una síntesis de su vida, de modo que muchos le han conocido a él como Tomás el incrédulo o el hombre dubitativo. Seguramente has escuchado personas que cuando están pasando un momento difícil, un momento de crisis, los hermanos vienen y le dicen, bueno, no seas como Tomás, pero yo quisiera hoy ser un poquito como Tomás. Y vamos a ver la vida de Tomás en 3 o 4 retratos que el Nuevo Testamento nos da, escenas diferentes donde tiene una participación puntual. Para sacar la primera característica, en primer lugar, la fe genuina es una fe que está dispuesta a comprometerse. El Evangelio de Juan en el capítulo 11 dice así, el versículo 7. Luego, después de esto, es decir, después que Jesús había recibido la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le respondieron, Maestro, ¿sabes que los judíos procuran matarte y otra vez vas allá? Ahora, noten la reacción de los discípulos. Usa el término plural como para englobarlos a todos. Cuando Jesús dijo, vamos otra vez a Judea, inmediatamente lo rodearon como los jugadores rodean a un árbitro cuando ha cobrado un penal en el último minuto. Todos queriendo persuadirlo de que desista de esa decisión que ha tomado. Y quieren convencerlo a Jesús. Entendemos la situación de ellos porque si Jesús está bajo sospecha, si Jesús está amenazado, si Jesús puede ser apedreado, quienes vayan con él también van a correr la misma suerte. Y entonces ellos tal vez no quieren que el maestro se exponga a eso, pero ellos tampoco quieren exponerse a correr ese riesgo. Pero en medio de todas esas precauciones que los discípulos están teniendo y todas esas argumentaciones para que Jesús desista de su decisión, se levanta la voz de un hombre que opina diferente. ¿Quién es ese hombre? Tomás. Y él dice, si ustedes notan un poquito más abajo, el versículo 16, Tomás dice, vamos para que muramos con él. Una fe genuina es una fe que está dispuesta a jugarse por lo que cree. Es consecuente con lo que cree. Tomás había hecho de Jesús no solamente el motivo para vivir, sino aquel motivo por el cual está dispuesto a morir. Una fe genuina es una fe que está dispuesto a vivir por algo que vale la pena morir. Es una fe que se manifiesta en las decisiones de la vida. Es una fe que es consecuente con lo que creemos. Es una fe que no se limita a una cuestión retórica o a declaraciones verborrágicas, sino que tiene que ver con las acciones cotidianas de la vida.
Y Tomás se levanta allí para él demostrar que está dispuesto a decidir de una manera consecuente con lo que él dice creer. La Biblia dice que la fe sin obras, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, nunca podemos demostrar la fe si no es por las obras. Nunca tendremos más fe que aquella que estemos dispuesta a poner en práctica. Y en este punto creo que Tomás es un ejemplo de fe genuina, porque él está dispuesto a jugarse. En segundo lugar, la fe de Tomás es una fe que está dispuesta a ser evaluada, que está dispuesta a pensar. Es una fe que expande el pensamiento, que desafía el pensamiento. El capítulo 14 de Juan, versículo 2, dice Jesús, mientras prepara a sus discípulos para despedirse de ellos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Me encanta esta escena porque Jesús hace una declaración que nadie entiende, pero nadie abre la boca. Todos guardan un silencio con el cual parecen asentir y demostrar que ellos han entendido lo que Jesús dijo. Ahora, no sé si has estado en una situación donde, por ejemplo, el profesor escribe una fórmula en el pizarrón y dice, bueno, ¿entienden? Y todos se quedan en silencio como diciendo, sí, hemos entendido. O mientras él está explicando, nadie se anima a levantar la mano y decir, no, yo no entiendo lo que estás diciendo. Sin embargo, Tomás, en un arrojo de honestidad, él interrumpe a Jesús porque él no entiende lo que Jesús está diciendo. Y parece casi graciosa la manera en que él lo expresa. Le dice, Señor, pero si no entendemos a dónde vas, ¿cómo pretendes que entendamos y conozcamos cuál es el camino? Y es en respuesta a esa pregunta, a esa inquisición de Tomás, que Jesús hace una de las declaraciones más maravillosas de su ministerio en la tierra. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes qué? La fe, cuando es genuina, está dispuesta a replantearse, está dispuesta a pensar, está dispuesta a interrogar. La fe no es una supresión de la capacidad de pensar. La fe no es antirracional. Es contraria a la vista, como Jesús le va a decir después a Tomás, pero no es contraria a la razón. Y en esto vemos que la fe de Tomás es genuina. No solamente porque él estaba dispuesto a morir por Jesús, como vimos en Juan capítulo 11. ¿Sabes que hay mucha gente que está dispuesta a dar su vida por una causa, pero no está dispuesta a examinar el sustento de lo que esa persona cree? Tomás no solamente está dispuesto a morir, pero él está dispuesto a examinar, a procesar intelectualmente aquello que él cree, aquello en lo cual está apoyando su fe. Hoy vivimos en tiempos donde la fe tiene muy poco análisis crítico, donde cualquier persona se para en un púlpito y a veces dice cualquier barbaridad o cualquier herejía y la gente entusiasmada grita amén. Yo no estoy obligado a creer todo lo que un predicador dice si no lo puede defender y sostener desde la palabra de Dios. Jesús murió para borrar mis pecados, no murió para borrar mi razonamiento. Por eso Tomás no le deja pasar una declaración a Jesús que no entiende. Y se lo pregunta. Y es bueno que si quieres tener una fe consistente, sólida y genuina, te hagas preguntas. Profundices tu pensamiento, leas, averigües, investigues, estudies, busques respuestas. Yo creo que con esta pregunta Tomás arrancó de los labios de Jesús una de las declaraciones que más ha bendecido a los cristianos de todas las épocas. Porque Jesús le respondió a Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Así que si hoy tenemos declaraciones como esas que han sostenido y bendecido nuestra fe, es porque hubo un cristiano como Tomás, cuya fe era una fe pensante, era una fe que se hacía preguntas. Pero la fe cristiana no solamente es consecuente porque está dispuesto a poner en práctica lo que cree, sino también es una fe coherente porque está dispuesta a plantear, a escuchar, a aprender, a expandir el pensamiento, a desafiar el pensamiento. Pero además la fe genuina es una fe que atraviesa momentos de crisis. A veces pensamos que la fe genuina es monolítica, que no tiene grietas, que nunca atraviesa crisis. Y la verdadera fe, la fe genuina, una fe radical y comprometida como la de Tomás, es una fe que estuvo expuesta a la crisis. Y esto lo vemos en Juan capítulo 20, cuando Jesús aparece entre todos los discípulos, siendo que Tomás estaba ausente. Y dice Juan capítulo 20, el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, apodado o llamado Dídimo, que quiere decir gemelo o mellizo, aparentemente él tenía un hermano mellizo, Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Ahora, el relato bíblico nos dice que Jesús aparece aquella noche y Tomás estaba ausente. Y a nosotros nos encanta llenar esos espacios en blanco con especulaciones y con prejuicios. Inmediatamente decimos, Tomás no estaba porque su fe había fallado. No lo sabemos. El texto dice que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Tal vez Tomás fue el único valiente que se animó a salir y a hacer las compras que necesitaban. No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús llegó y Tomás estaba ausente, y cuando Él viene, los demás le dicen, no sabes lo que ocurrió, Jesús se presentó entre nosotros. Y Él no dice, yo no voy a creer. Él dice, yo necesito tener la misma experiencia que ustedes tuvieron. Ustedes creen porque ustedes lo vieron. Porque ellos le dicen, nosotros lo vimos, estuvo con nosotros. Seguro que si cualquiera de los otros discípulos hubiese estado en el lugar de Tomás, hubiese tenido la misma reacción. Y la fe genuina de Tomás atraviesa ahora una crisis y él empieza a luchar con la duda. Porque, ¿sabes? Las grandes desilusiones y decepciones de la vida te ponen en una circunstancia donde ya no te podés sostener por lo que otros te han contado. No te podés mantener en pie por las experiencias de otros. Tenés que experimentarlo vos mismo. Y eso es lo que Tomás está peregrinando. Yo no puedo construir mi vida y sostener mi fe en este momento de crisis cuando he visto a Jesús morir, pasar ahora mi vida en lo que ustedes me dicen. Yo necesito experimentarlo personalmente. Creo que la crisis de Tomás llega a un vértice porque él, como vimos en el capítulo 11, él estaba dispuesto a morir por Jesús, pero él no estaba preparado para que Jesús muriera por él. No podía entender cómo aquel que había dicho, soy el camino y soy la vida, había terminado siendo crucificado. Y él necesita comprobar la resurrección de Jesús. Y él les dice que él quiere tener la misma experiencia que ellos han tenido. Su fe no se construye sobre experiencias ajenas. Su fe no son conclusiones de masas. Él quiere tener una conclusión personal. Por eso yo creo que Tomás no reniega de su fe. A pesar de que él está en una crisis, y es evidente que es una crisis de fe, sin embargo, él no renuncia a su fe porque él se sigue reuniendo con los discípulos. Si él hubiera dicho, yo no creo esto y yo no me reúno más con ustedes porque no puedo creer esto, al punto que la próxima vez que Jesús viene, Tomás está presente. Y aquí llegamos a la cuarta característica de una fe genuina. Una fe genuina está dispuesta a comprometerse. Una fe genuina es una fe pensante. Está dispuesta a evaluar lo que cree, que desafía y desarrolla el pensamiento. En tercer lugar, una fe genuina es una fe que atraviesa momentos de crisis. Pero en cuarto lugar, una fe genuina es una fe
que es sensible a la corrección. Por eso Tomás admite la corrección de Jesús, admite su fracaso y se arroja a los pies del Señor. Cuando Jesús aparece aquella noche, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una escena maravillosa porque es la primera declaración que hombre alguno hace declarando que Jesús es Dios. Un escritor dice: es la declaración más poderosa de todos los evangelios. ¿No nos sugiere algo esto de que la declaración de fe más poderosa de los evangelios está dicha por la persona que tuvo la duda más grande, que dudó de la misma resurrección del Señor? Porque sabes, cuando la fe es genuina y atraviesa momentos de crisis, pero persevera, esa persona es elevada a un nuevo nivel de conocimiento de Dios, a una nueva intimidad, a una nueva dimensión de fe. Las personas más usadas por Dios son aquellas que se han arrepentido en sus fracasos y se han vuelto a levantar. Y creo que este es el ejemplo de Tomás. Cuando Dios encuentra una persona que es honesta en su fe, que aún es honesta y reconoce sus equivocaciones y sus fracasos, Dios está dispuesto a tenderle la mano. Por eso no importa cuál sea nuestra crisis, cuál sea nuestra dificultad, hay oportunidad cada vez que nos volvemos a Dios. Y hay una promesa que queda latente aquel día cuando Jesús se aparece. Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso no son los otros discípulos. Él no se está refiriendo a los otros discípulos porque los otros discípulos vieron. Se están refiriendo a los que vendríamos después. Aquellos que no vimos personalmente a Jesús, pero creemos con todo nuestro corazón en su palabra. Y es por eso que esta experiencia puede ser tuya y puede ser mía. Y es por eso que esta promesa es una promesa a la que nos podemos abrazar. Y es por eso que esta bendición que sale de los labios de Jesús puede ser para vos y para mí. Que aunque no hemos visto físicamente a Jesús, creemos con todo nuestro corazón en su obra redentora, creemos en su muerte, en su resurrección, creemos en su palabra, creemos en sus promesas. Hay un teólogo alemán llamado John Hull, que él quedó ciego y escribe un fantástico libro que se llama La ceguera. Él tuvo la bendición de experimentar la posibilidad de ver y después de hablar de los beneficios de poder ver, habla de los beneficios de no ver. Y él dice, por ejemplo, que cuando nosotros necesitamos que se abran los ojos del alma, casi inconscientemente necesitamos cerrar nuestros ojos, los ojos del cuerpo. Como cuando estás por dar un beso en una de las expresiones más hermosas de la intimidad, cuando vas a besar a alguien en los labios, casi instintivamente cierras los ojos. Como cuando querés orar, casi instintivamente cerrás los ojos. Porque es como que cuando nosotros cerramos los ojos físicos, hay una dimensión interior, los ojos de nuestra alma tienen una nueva percepción. Y Él hace este desafío desde su oscuridad y desde su ceguera, a que volvamos a abrir los ojos de nuestro corazón y podamos experimentar la bendición que Dios pronunció a Tomás aquel día. Bienaventurados aquellos que no vieron físicamente, pero han visto con su corazón, se han abrazado a Jesús, como Tomás terminó abrazado a Jesús a sus pies. Porque en definitiva una fe genuina, después de todo lo que hemos dicho, no es una fe que se abraza a un conjunto de dogmas, es una fe que primero se abraza a una persona. No es una fe que se abraza a una creencia o una religión, es la fe que se abraza a una persona, a la persona de Jesucristo. Así que te animo a que nos abracemos a nuestro Señor, a que creamos en su palabra y en sus promesas. Y de ese modo, aunque atravesemos crisis, podamos seguir adelante.
miras lo que hemos descubierto en la vida de Tomás, te vas a dar cuenta que estas 4 características de la fe de Tomás se corresponden con las 4 características del amor que Dios demanda de nosotros. La fe genuina está dispuesta a comprometerse, es decir, involucra nuestras decisiones. Esto tiene que ver con amar a Dios con todas las fuerzas. La fe genuina está dispuesta a aprender, es decir, desafía el pensamiento. Esto tiene que ver con amar a Dios con toda nuestra mente. La fe genuina atraviesa momentos de crisis. Está dispuesta a luchar con las profundas dudas que a veces se debaten en el alma. Esto tiene que ver con amar a Dios con toda nuestra alma. La fe genuina está dispuesta a ser corregida. Es sensible a la corrección. Acepta con un corazón humilde los fracasos. Y esto significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Así que la fe genuina nos lleva a cumplir el principal mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que eso sea lo que podamos experimentar y en esa dirección podamos caminar. Seguro que así lo podremos hacer, porque para esto Dios nos ha dado su Espíritu, para esto nos ha dado su palabra, para esto nos ha dado su presencia. Que Dios te bendiga.